Bienvenidos al canal de Dani Fernández. En el vídeo de hoy os dejo una explicación resumida de la teoría austríaca del ciclo económico. En concreto voy a explicar la teoría austríaca del ciclo versión Hayek o versión Garrison, que son posiblemente las caracterizaciones más conocidas, a pesar de que el autor original de dicha teoría es Ludwig von Mises. En concreto voy a explicar, aunque de forma resumida, somera, algunos elementos de la teoría del capital y de la teoría del interés, tal y como la entienden los austríacos. También voy a explicar algunos elementos de teoría monetaria que ayudan a explicar la formación de ciclos, siempre desde el punto de vista de la teoría austríaca. La idea general del ciclo austríaco es que es una crisis de sobreinversión, y la sobreinversión existe porque hay una intervención en el mercado de crédito que modifica el tipo de interés de mercado y lo saca fuera de su equilibrio. Esto provoca una especie de cortocircuito en la información con la que cuentan los agentes económicos. La manipulación del tipo de interés hacia abajo por parte de la autoridad monetaria da información equivocada a los empresarios que se creen que existen muchos recursos para iniciar nuevos proyectos productivos. Por otro lado, los ahorradores, que son los que generan los recursos para ser invertidos, también le llega información no del todo correcta. Le llega información de que existen muchísimos recursos en la economía, por lo que parte de su ahorro podría incluso ser redundante e innecesario. Y aquí es donde los austríacos explican la parte de la sobreinversión, y es que hay más inversión que recursos disponibles para sostener esa inversión por la disonancia entre la cantidad de inversión y la cantidad de ahorro disponible para atender esa inversión. Y bueno, voy a explicar todo esto con mucha más profundidad, voy a introducir elementos como el principio de aceleración, el teorema de Lumber, la función de los bancos creando dinero, el moral hazard, los retardos a la hora de que las variables monetarias incrementen los precios y mucho más. Todas estas variables juntitas, con sus respectivas relaciones evidentemente, es lo que da forma a la teoría austríaca del ciclo económico. Esta es una teoría que, aunque creo que tiene algunas carencias graves, sobre todo en asuntos monetarios, es esencialmente cierta y tiene muchísima más profundidad teórica y capacidad explicativa que la práctica totalidad de sus contendientes a la hora de explicar los ciclos económicos. Por cierto, que también voy a analizar la crítica que hacen los teóricos de las expectativas racionales a la teoría austríaca del ciclo. Crítica que es completamente vacía y que vamos a poner una contracrítica encima de la mesa que creo que la va a dejar, la va a destruir. Y bueno, ya por fin os dejo con el vídeo. Allá va. ¿Cuál es la explicación austríaca del ciclo? Que parece que es la que me convence. Es la que más me convence, pero bueno, hay varias, como estamos ya adelantando, ¿no? Hay varias subexplicaciones dentro de la teoría austríaca del ciclo. Curiosamente aquí también hay ortodoxia y heterodoxia. Lo que yo he venido a llamarlo teoría austríaca clásica, ¿no? Pues quizá la más conocida, es también la más fácil de modelizar, o al menos la que se ha hecho. Esto lo ha hecho, empezó a hacerlo Hayek, que Hayek se basa en algunas cosas que decía von Baber y algunos círculos concéntricos, que quizás no sé si merece ahora la pena mencionar, pero Hayek empieza a modelizarlo en unos triangulitos. Cuando empiezan a modelizar los triangulitos, luego se arrepiente y dice: me habéis hecho caso con los triángulos y los triángulos era para que entendierais esto, pero esto no es la economía. Es bastante interesante, pero como ya en ese libro, es un libro del año 40, ¿no? Teoría pura del capital, ya no le hace caso a nadie a Hayek. En los años 32, 33 sí le hacen caso, pero aquí ya no. Y luego lo hace Garrison, ¿no? En un libro que la verdad que está bastante bien escrito y bastante interesante, bien argumentado. Otra vez, yo tengo mis críticas, pero desde luego el libro es bastante bueno. Que es es básicamente coger a Hayek y ponerlo en términos que los entiendan más gente, básicamente. ¿Te parece útil el modelo de Garrison para explicar el ciclo? ¿El qué, perdón? Si te parece útil el modelo de Garrison para explicar el ciclo. No mucho, porque, no sé qué decirte. Toda la parte de teoría de capital está muy bien. Pero bueno, tengo ganas de escucharlo. Toda la parte de teoría de capital creo que está muy bien. O bastante bien. Aunque ahora está, por ejemplo, Nico Kachanovsky está haciendo cosas nuevas con la parte de teoría de capital que me están gustando mucho. Elementos financieros. Pero en general, más o menos. Y sobre todo para un nivel de pregrado, desde luego, está muy bien. Pero la parte monetaria yo creo que no, y ahora es donde vamos a ver. Pero bueno, déjame primero explicar la parte general austríaca y luego vamos con por qué la parte monetaria se pelean algunos austriacos. Pero bueno, en general, la teoría austríaca del ciclo más clásica, versión Garrison si quieres, lo que dice es que un poco sí establecen que hay una atracción, el dinero genera atracción, y en concreto genera atracción quiero decir, mueve las variables reales, las mueve fuera, si lo quieres ver así, de su equilibrio. Los austríacos tienen un elemento del tipo de interés natural que le van a dar mucha importancia,
que por cierto no está desarrollado por un austriaco, está desarrollado por un sueco, Pixel, que tiene una teoría que no se separa tanto, fíjate, aunque en algunas cosas sí, pero no se separa tanto de esto que yo estoy diciendo ahora mismo. De hecho, esos elementos del tipo de interés natural los coge Mises y genera la teoría del ciclo austriaco y luego los coge Hayek y los sigue utilizando. Tipo de interés natural que sería una especie de tipo de interés que prevalecería en un mercado si no hubiera intervenciones. Entonces hay un tipo de interés que se presupone que vacía el mercado. Esto de vacía es también un término un poco, pues, es un poco extraño, pero básicamente es un tipo de interés que iguala oferta de fondos prestables y demanda de fondos prestables, o oferta de fondos prestables es un proxy para recursos reales ahorrados y recursos reales invertidos. Porque sobre esto también hay cierta controversia sobre cómo se forma el tipo de interés. ¿Se forma en el mercado de bienes reales, de recursos, o se forma en el mercado monetario? El mercado monetario simplemente será un proxy de recursos reales cuando se canalice todo a través del mercado monetario, pero no necesariamente el mercado de crédito tiene que ser monetario, aunque lo sea ya de facto en todas las economías modernas. Pero puede haber un tipo de interés fuera del mercado monetario. También aquí esto es una pelea entre keynesianos y austriacos, porque los austriacos piensan que es una variable real, el tipo de interés, y los keynesianos usualmente piensan que es una variable monetaria. Todo esto de si el tipo de interés es el precio del dinero que dice mucha gente, y que los austriacos cada vez que lo escuchamos nos ponemos muy nerviosos porque el precio del dinero es otra cosa, y simplemente lo que hay es un precio de utilizar recursos en el tiempo. Bueno, me estoy yendo demasiado por las ramas porque esto es más teoría de capital casi que teoría del ciclo, pero claro, es que tampoco se puede explicar una teoría del ciclo sin explicar algo de la teoría de capital, pero básicamente tenemos este tipo de interés natural. Si tenemos este tipo de interés natural puede ser movido, al menos momentáneamente, al menos durante algún tiempo, por variables monetarias. ¿Y qué hacen las variables monetarias? Aquí los austríacos son muy enfáticos en que las mueve a algún tipo de intervención, ya sea directa de un banco central o ya sea indirecta con incentivos que introduce el Banco Central o alguna otra autoridad regulatoria en el sector bancario. En cualquiera de los dos casos, lo que harían sería confundir incrementos de dinero con incrementos de recursos reales. Esto es un poco quizá el punto principal de por qué se establecen, o la base y el principal en por qué se establecen desequilibrios en la economía para los austríacos. Y es la idea de que el mercado de crédito es un mercado complicado en el que si los bancos pueden crear dinero y lo introducen de una manera muy concreta en la economía, ya sean bancos centrales o bancos privados, pero me da igual, cualquiera de los dos lo puede hacer, lo introducen en la economía por el mercado de crédito, confunden nuevos fondos, nuevos recursos reales de la economía, se confunden con simple y llanamente incrementos en la cantidad de dinero. Y además, y esto es algo que, por cierto, también están de acuerdo con los monetaristas, y yo también estoy de acuerdo con esto, por cierto, y es que desde el momento en el que tú haces algo hasta el momento que ese algo tiene un efecto, pasa un tiempo. Y durante ese tiempo es el tiempo donde mueves las variables reales. Entonces, ¿qué es ese algo que está causando un movimiento de la variable real y no tiene un efecto? Los precios. Incrementas la cantidad de dinero, lo introduces por el sector financiero, bajas los tipos de interés, como hay más supuesta oferta de recursos reales ahorrados, que parece que existen, pero en realidad no existen, simplemente es más dinero en la economía, baja el tipo de interés. Cuando baja el tipo de interés, se expande la economía, lo que hemos hablado antes, básicamente baja el tipo de interés, más proyectos productivos parecen rentables, se llevan a cabo más proyectos productivos, pero, amigo, aquí viene el problema, en algún momento la mayor cantidad de dinero en la economía va a ejercer una presión al alza en los precios, y cuando ejerce una presión al alza en los precios, el tipo de interés real, ya no es el nominal más la inflación, bueno, más inflación y alguna otra cosa, pero ahora mismo quedémonos solamente en el real, inflación, para no romper el esquemita que estoy haciendo, inflación va a tirar el tipo de interés nominal hacia arriba y se va a restablecer el tipo de interés real que había antes, o incluso, bueno, los austríacos también dicen que a veces incrementa más, pero ahora no me interesa por qué eso, sino que va a incrementar al momento que había antes el tipo de interés real, y mucha de la actividad económica que se generó porque el tipo de interés bajó momentáneamente, ahora cuando sube el tipo de interés empiezan a ver cómo quedan por debajo de agua. Quedar por debajo de agua es algo más, que no dicen tanto los austríacos, es un elemento más, es algo más financiero, pero básicamente quiere decir que no tienes suficiente para pagar las deudas, o que estás generando actividad económica por debajo del costo de oportunidad, que sería el tipo de interés prevalente en una economía. Por lo tanto, es una actividad económica que no se tenía que haber llevado nunca a cabo.
Esa es un poco la idea general. Luego, si quieres, hablamos de estos problemas de estirar o sea, no sé hasta dónde quieres que llegue con la explicación, pero todos estos problemas de que al generar nuevo dinero, y ese nuevo dinero básicamente parecen recursos reales, pero no lo son, llegan a los consumidores y los consumidores dicen, nuevo dinero, qué bien, y lo gastan en las mismas proporciones que tenían antes. Esos nuevos consumidores pueden ser, pues, consumidor puede ser cualquiera que le llegue un ingreso nuevo, puede ser un nuevo trabajador, o un trabajador que cobra más que antes, o puede ser un capitalista que tiene más beneficios que antes, lo que sea, más interés que antes. Bueno, diferencia entre interés y beneficio también es algo que la historia del pensamiento económico ha dado. Pero de momento simplemente, digamos, gente que le llegan ingresos de las actividades económicas, y esos ingresos de las actividades económicas pues incrementan su ingreso, y cómo van a gastar ese ingreso. Entonces, este es el punto de Hayek, es el punto general de los austriacos, la teoría austríaca del ciclo clásica, que te dicen que la expansión, esta expansión económica, se empiezan a generar nuevos bienes de capital porque los inversores, los empresarios empiezan a ver cómo les dan un montón de recursos y creen que pueden incrementar la actividad productiva, pero en algún momento, cuando el dinero final llega a los consumidores, resulta que los consumidores no sancionan lo que supuestamente había pasado antes. No llegan y dicen, ¿sabes qué? Sí, voy a ahorrar todo este dinero para que este empresario pueda acabar el proyecto productivo. Entonces, los proyectos productivos se quedan a medio hacer. Cuando empieza a aparecer la inflación, muchos de esos proyectos productivos te das cuenta de que no había un ahorro real por detrás de ellos. Entonces, para los austríacos también es esto muy importante. Hay un ahorro, una inversión, hay un ahorro y una inversión, y esta inversión crece por encima del ahorro disponible en la sociedad. Ese es el punto. Entonces, el diferencial es una expansión económica, es una expansión, económica muy concreta, ¿no? De bienes de capital, que no es sostenible. No es sostenible porque no está el ahorro detrás. Se cortocircuita el sistema económico, la información que transmite el sistema económico, el tipo de interés baja, hace pensar a la gente que hay más ahorro en la sociedad, pero en realidad solo hay más dinero en la sociedad, y cuando se pone de relieve, cuando suben los precios, se pone de relieve que no había más ahorro en la sociedad, se cortocircuita los planes que tienen, el concepto de plan es muy importante para los austríacos, los planes que tienen los inversores, que es el de voy a proporcionarte bienes en el futuro, eso es un bien de capital al final, un bien de capital o el ahorro es consumo futuro. Puedes pensar el ahorro como hago una actividad productiva hoy, agarro poder adquisitivo, y el poder adquisitivo tengo dos cosas que hacer con él, consumirlo ahora o consumirlo en el futuro. Consumirlo en el futuro es lo que llamamos ahorro. Ese ahorro básicamente se canaliza a través del mercado de crédito para que los empresarios les están dando una señal de mercado, una señal impersonal de se han liberado recursos en la economía, los puedes utilizar para producir cosas a muy largo plazo, y esas cosas a largo plazo pues son bienes de capital que van a producir bienes dentro de 10, 15, 20 años. Por lo tanto, se haría match entre de alguna manera las disposiciones o la voluntad del consumidor de ser un consumidor futuro con la producción de bienes que, en vez de centrarse en el presente, se va a centrar en el futuro. Claro, si cuando llega el nuevo dinero que ha generado el sistema monetario, si cuando llega el nuevo dinero al consumidor resulta que lo quiere gastar en bienes de consumo presentes, hay un problema grave, porque la actividad económica se ha movido del presente al futuro, pero las preferencias no. Entonces, se genera un cortocircuito entre la información que pasa a través del mercado y las preferencias reales y los planes de los consumidores y de los productores. Entonces, esta es, así a grandes rasgos, la teoría austríaca del ciclo clásica, si lo quieres ver así, que yo creo que es muy potente y es más o menos no tan complejo. Con los esquemitas de Garrison más o menos es hasta fácil de comprender. Por eso me cuesta a veces criticarla, porque, oye, es mucho más fácil explicar esto. Es que esto se explica así con cierta profundidad, lo puedes explicar en un cuarto de una clase, entonces te deja un montón de tiempo para explicar otras cosas. Problema que hay problemas con esto también, y que también puede caer bajo alguna crítica, sobre todo la parte monetaria. Pero no sé si más o menos he explicado la teoría austríaca del ciclo. Yo sé que tú también te la conoces muy bien. No sé si hay algo que me he dejado por ahí en el tintero. No, yo diría que está todo bastante claro. Bueno, así que los austríacos hacen énfasis en las distintas fases, ¿no? Nos gusta hablar de las fases y todo, sobre todo a la hora de explicar, pero toda la explicación que has dado es la teoría austríaca, y yo creo que todo austríaco te aceptaría. Sí. Sí, luego, evidentemente, está todo eso de hay fases y, o sea,
Hayek ponía en su triangulito, ¿no? Y tenemos minería ahí como el principio, ahora se llama como, ahora está de moda por todo lo de Rusia y todo eso, ¿no? De si tienes conexiones hacia adelante o tienes conexiones hacia atrás tu economía, curiosamente están diciendo algo más o menos similar a lo que dicen los austriacos. Pero sí, no sé si nos queremos meter... Luego también hay temas de mercado de trabajo especializado en bienes de capital, en bienes de consumo, de cómo se genera desempleo, pero solamente en una parte, no en toda la parte de la economía. Está el principio de aceleración, el teorema de Lundberg, que son también cosas importantísimas. Por cierto, el principio de aceleración... Bueno, ya que lo he dicho, lo voy a explicar. El principio de aceleración, ya, lo siento, pero culpa tuya por sacar lo de las etapas. El principio de aceleración es algo que utilizan los austríacos y utilizan también los keynesianos. ¿Qué quiere decir el principio de aceleración? El principio de aceleración es el consumo hoy genera pues ingresos en otras áreas, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo consumo hoy, entonces le doy dinero al panadero, el panadero pues está produciendo panes y pues reinvierte, por ejemplo, en otro horno, reinvierte en pues en yo qué sé, en aprender a producir panes mejores, en levadura, y eso genera otras, esto ya por hablar en términos austríacos, ya que estamos en la parte austríaca, demanda derivada o ingresos derivados en otras partes de la economía. Pero, y esta es la parte clave aquí, en esas partes de la economía que son muy cercanas al consumo. Se pueden llamar bienes de capital o lo puedes llamar bienes de capital circulante, o en términos mengerianos lo puedes llamar bienes de capital de segundo, tercer, cuarto orden, es decir, muy cercanos al consumo. Luego, está el teorema de Lundberg, que esto ya solo lo hablan los austríacos y además usualmente los austríacos más nerdos, que es básicamente que hay algunas industrias que están muy alejadas del consumo. Por lo tanto, el consumo presente casi no les afecta. Hay algunas industrias que a lo mejor incluso pueden ser que estén alejadas del consumo, simplemente que produzcan rendimientos durante los próximos, un bien de capital que produzca rendimientos durante los próximos 30 o 40 años. Claro, si produce inversión, esto, por ejemplo, vivienda, se dice eso, o, por ejemplo, también pues, capital humano. Oye, ¿cuánto tiempo te produce rendimientos el capital humano? Pues, y hasta que te mueras, aunque se te pueden olvidar las cosas. Pero, entonces, todo eso, al final, lo que nos quiere decir es que hay algunas industrias muy cercanas al consumo, donde el consumo presente impacta muchísimo, y hay otras industrias que están muy alejadas del consumo, donde es el consumo de los próximos 30 años, es lo que les va a afectar. No el consumo de ahora mismo. Entonces, se puede caer el consumo de ahora mismo y esas industrias, en principio, no tienen mucho problema. Entonces, ¿qué habla el teorema de Lundberg? El teorema de Lundberg dice que el tipo de interés afecta a las industrias que están muy alejadas del consumo y casi no afecta a las industrias cercanas al consumo. ¿Por qué? Y esto es un tema también un poco más de finanzas, de cómo, o teoría de la imputación también, que no hemos hablado de eso, pero eso es otro jaleo. Pues vamos a hablarlo en términos financieros, que es más fácil. En términos financieros, básicamente, el valor presente se calcula como todos los flujos futuros, en este caso, en términos económicos, podría decir los bienes de consumo que va a producir el bien de capital durante los próximos 30 años, pero esos flujos futuros no se pueden valorar, es donde entra también el tema del precio del tiempo y el tipo de interés, no se pueden valorar igual el de dentro de 30 años que el de ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los descuentas, básicamente te los traes a valor presente descontándolos por un tipo de interés, que pretende ser el tipo de interés de largo plazo, el tipo de interés natural en términos austríacos que habíamos hablado antes. Entonces, lo descuentas a, yo qué sé, ¿sabe Dios cuál es el tipo de interés natural? Nadie lo sabe, en realidad. 2% dicen algunos, 7% dicen otros. Más o menos entre el 2 y el 7 ahí encuentras de todo en la literatura. Bueno, entonces, descuentas, pero claro, cuando descuentas, el descuento va en el denominador. Por lo tanto, cuanto mayor es el tipo de interés al que descuentas, más impacto tiene porque esto se compone. O sea, lo pones al cuadrado, si es al segundo año, lo pones al cubo, es el tercer año, si es al 20 años, lo pones a la 20. Claro, cuando tú haces algo a la 20 años, o sea, te lo traes a valor presente con el tipo de interés de 20 años, como está compuesto el interés también, el flujo, a nada que se vaya del 1% al 20%, imagínate, es una barbaridad. Pasa de tener un valor relativamente alto a tener un valor cero. Cero. A 20 años tú traes algo al tipo de interés del 20%, el valor es prácticamente cero. Por lo tanto, lo que quiere decir teorema de Lundberg, ya termino el teorema de Lundberg, es que el teorema de Lundberg básicamente lo que nos dice es que a mayor cantidad a mayor cambio en el interés, más afecta a las teorías, a los bienes que están, o a los bienes de capital que están mucho más alejados del consumo y que producen rentas o ingresos o venta de bienes de consumo durante los próximos 20, 30, 40, 50 años o cuando sea.
Por lo tanto, y esto es lo importante para los austriacos, cuando tú mueves el tipo de interés de la economía, aunque ahora vamos a hacer aclaraciones sobre esto cuando veamos la otra teoría de los austriacos, pero cuando mueves el tipo, y esto es lo importante, el tipo de interés en la economía, solo uno, cuando mueves el tipo de interés en la economía, generas un impacto enorme en las inversiones más alejadas del consumo, no en las cercanas. Por lo tanto, generas sobreinversión o infrainversión, dependiendo de cómo muevas el tipo de interés. Como usualmente la autoridad monetaria es una autoridad política, tiende a tirar el tipo de interés más para abajo porque le interesa generar actividad económica para que reelegirse o que todo el mundo diga que es el mejor presidente de la historia de bla, bla, bla. Entonces tira el tipo de... ¿Qué? El llamado ciclo político, ¿no? Es un ciclo político, efectivamente. Es decir, que si se cae la economía, que se le caiga al siguiente, no a mí. Entonces, que me recuerden bonito a mí. O que me pueda reelegir. Entonces, bueno, haces este jaleo, tiras el tipo de interés para abajo, y como tiras el tipo de interés para abajo, fomentas mucho, generas un ciclo por sobreinversión. El ciclo económico austriaco es un ciclo que se llama de sobreinversión. Curiosamente, no lo hemos comentado, el ciclo keynesiano es un ciclo de subconsumo, pero bueno, subconsumo porque como estaba la demanda agregada por debajo de la oferta agregada, ¿cómo vuelves a poner esto en el mismo nivel? Pues incrementando los bienes de consumo y con el principio de aceleración que hemos hablado antes, como ellos no distinguen entre el corto y el largo plazo, por el principio de aceleración incrementarán también los ingresos derivados de todas las industrias, en general sí, de todas las industrias. Estén o no estén cercanas al consumo, porque esta diferenciación ellos ni siquiera la hacen. Por eso, la teoría austríaca es 100.000 veces más rica que cualquier otra, porque tiene una teoría de capital. Que tiene una teoría de capital, es que el resto no la tienen. Dicen que tienen algo ahí, pero no tienen teoría de capital. Ni la discuten. Desde los años 60 ni la discuten. Y a la teoría austríaca, una de las críticas que se le suele hacer, una crítica, por ejemplo, que se le ha escuchado a Tyler Cowen, es que los empresarios, si son un poco avispados, son inteligentes, deberían ser conscientes de la política monetaria, de lo que está haciendo, de la alteración de los tipos de interés por parte del Banco Central. Entonces, ya no deberían de equivocarse constantemente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Tienes razón? ¿Hay una respuesta? Sí, bueno, aquí es interesante esta crítica está hecha en función de la teoría de las expectativas racionales, que es, está bien que a lo mejor te engañan la primera vez, pero ¿cómo puede ser que te estén engañando siempre, ¿no? O sea, entiendo que la política monetaria te engañe, pero lo que no entiendo es que te engañe ahora, te engañe después, te engañe después, te engañe después. Y ante esto, pues ya te digo que hay una contracrítica, que es la de, bueno, a ver, está bien, si yo puedo intentar anticipar qué hace la política monetaria, la fiscal o la que sea, en general la política, en este caso la monetaria, ¿no? Que es la que explica la teoría del ciclo económico. Pero, yo enfrento un problema de corto y de largo plazo. El problema de largo plazo es, pues, sobrevivir a estos ciclos también, ¿no? Y es el que dices, ¿por qué no aprendo? Pero hay un problema de corto plazo que también tienes que enfrentar, y es, si el resto de empresas expanden la producción en los momentos expansivos de la economía, una expansión que dirías que no es sostenible, pero bueno, en cualquier caso una expansión, me comen cuota de mercado. Y si me comen cuota de mercado, el problema que voy a tener, evidentemente, es que cuando yo quiera ya intentar anticipar la recesión, pues ya no existo. Ya me sacaron completamente del mercado. Eso es una forma de verlo, y hay más formas de verlo todavía, que es el tema del moral hazard. Bueno, es que la gente anticipa eso, pero anticipa más cosas. Anticipa que a lo mejor, si cae la economía, me van a salvar con un plan E. Me van a salvar con, pues oye, yo soy un constructor, pero bueno, pues, si estoy medio bien conectado, a lo mejor puedo construir otra cosa del sector público. Sobre todo esto se estudia también mucho más en los bancos, que principalmente son los que podrían sufrir muchísimo la caída en la actividad económica, porque son ellos, bueno, antes lo hemos comentado, no son procíclicos y están en el negocio de dar los créditos, ellos podrían quebrar mañana, por lo tanto, ¿por qué querrían hacer eso? Y otra vez, es lo mismo, si a corto plazo no lo haces, te comen cuota de mercado. Y cuando empieza a ver, cuando llega tu momento es el de ahora se están cayendo todos y yo no he hecho barbaridades, yo no he dado créditos a cualquiera, resulta que toda tu competencia la salva. Entonces te comieron el mercado y ahora que es tu momento de comerles el mercado a ellos, tú sales del mercado. O sea, perdón, les ayudan y automáticamente pues están afianzando el comportamiento irresponsable. Este es principalmente, evidentemente, aplicaciones concretas del principio de moral hazard. Pero la idea es que, bueno, sí, te puedes anticipar, pero te puedes también intentar anticipar a tiempo a la caída. Y esto es perfectamente compatible con las expectativas y con expectativas racionales.
Por cierto, con las expectativas racionales hay críticas para parar un tren. El que mejor las hace es Slackman, que hizo una crítica de las expectativas racionales antes de que generaran las expectativas racionales. Para que vean lo crack que es Slackman. Y dijo, oye, toda esta gente, como siempre hablan de consumidor representativo, de productor representativo y todo eso, establecen unas expectativas para una persona. Y esa persona, las expectativas que tiene todo el mundo. Y Lackman dice, un momento, espérate, que las expectativas son interesantes cuando divergen, no cuando convergen. Cuando convergen son aburridas, no valen para nada, todo el mundo piensa igual. Pero cuando divergen las expectativas es cuando se pone la cosa interesante. Y aquí lo que nos están diciendo es, ¿por qué no convergen las expectativas? Esta crítica básicamente va en la idea de ¿por qué no convergen las expectativas de todos los agentes económicos? Y tú dices que eso es una tontería, que eso no pasa nunca. Con que converjan la de una parte importante de los actores económicos es suficiente para que el ciclo económico austriaco tenga lugar. Y bueno, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si te ha gustado, déjame like y suscríbete al canal y dale a la campanita. Si quieres también apoyar la continuidad del canal, te invito a que te pases por mi página de Patreon que puedes encontrar en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo.